responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. A finales de marzo de 1994, la tensión en el gabinete salinista había llegado a su punto máximo. Colosio reclamó directamente a Salinas el espacio que le estaba dando a Camacho Solís para desempeñarse. El presidente entendió entonces que la decisión de nombrar al exregente de la capital, comisionado para la paz en Chiapas, le había traído más efectos negativos que positivos. Más aún porque las demandas del EZLN alejaban la posibilidad de un acuerdo. Por instrucciones de Salinas, Camacho habló con Colosio para calmar los ánimos y hasta acordaron establecer sus coincidencias de cara al armado del proyecto político del eventual gobierno tricolor. El 22 de marzo, el comisionado refrendó su compromiso con Chiapas y en una conferencia de prensa a la que citó a todos los medios de comunicación, sentenció: entre ser candidato a presidente y contribuir a la paz en Chiapas, escojo la paz. Un día después asesinaron a Colosio. Aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita, y el pueblo es el soberano, es el que manda. Junto con Colosio, murieron las carreras de varios dirigentes, Camacho Solís entre ellos, cuyo único error fue darle vuelo a los rumores sobre la posibilidad de sustituir a Colosio. Si bien jamás se le pudo probar ninguna vinculación con el asesinato, resultó ser el chivo expiatorio perfecto para algunos colosistas que señalaron la aparición de una pancarta suya en Lomas Taurinas, así como el hecho de que Mario Aburto haya pedido hablar con él días después del asesinato. Lo que podemos decir con toda seguridad es que una mancha se impregnó para siempre entre quienes controlaban el PRI en aquel entonces, mancha que creció meses más tarde con el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Tricolor. Nadie estaba a salvo. Entre todas las facciones se echaban la culpa de la crisis. El PRI había regresado a principios del siglo XX. En ese contexto, se desarrolló la segunda interna presidencial priista para la elección de 1994. Por primera vez en la historia del partido, había guerra abierta por la candidatura. Todos querían imponer a su gallo. El otrora partido de la disciplina, institucionalidad y de formas muy cuidadas, se había convertido en una campal. Uno de los primeros cuadros que se comenzó a barajar dada su libertad para poder competir era Fernando Gutiérrez Barrios, heredero de la casta policial creada desde los tiempos de Díaz Ordaz y el último intento de esta por hacerse del gobierno de México. Por otro lado, los caciques priistas de la vieja guardia pedían la nominación del entonces presidente del partido, Fernando Ortiz Arana. El presidente Carlos Salinas y su mesa chica, que incluía personajes como José Córdoba Montoya, pero no hacía su hermano Raúl Salinas, pugnaban por la candidatura de Pedro Aspe, secretario de Hacienda y el principal gestor técnico de la neoliberalización de la economía mexicana. La postulación a la que se sumó el mencionado hermano incómodo del presidente fue la de Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora, quien finalmente propuso al candidato de la Unidad, el coordinador de la campaña colosista, Ernesto Zedillo. La realidad es que no se trataba de ningún candidato cuestionado, sino el que Salinas percibía como el más influenciable. El presidente dio visto bueno a la propuesta de Manlio Fabio hasta agotar toda posibilidad de imponer a Aspe. El tecnócrata mayor no había dejado su cargo en Hacienda, y pese a todos los esfuerzos de Salinas para modificar la Constitución y habilitarlo legalmente como candidato, no lo logró. No todas las facciones estaban de acuerdo en llevar a cabo una operación así, por lo que este hecho demostró que el liderazgo del presidente, que soñó hasta con reelegirse, se estaba resquebrajando todavía antes de que abandonara Los Pinos. Zedillo era entonces dentro de los que quedaban y podía ser candidatos, sobre el que Salinas mayor control podía ejercer tras bambalinas. Y así fue. Le impuso a medio gabinete, incluidas varias carteras clave.
Además, a Salinas de Gortari todavía le alcanzó perfectamente para que la maquinaria priista consiguiera los votos necesarios para construirle una mayoría a Zedillo. El exsecretario de Presupuesto y Educación ganó la elección cómodamente, favorecido también por la urgencia del pueblo mexicano de estabilidad y sosiego, y por el miedo a lo que un cambio de régimen implicaría para la ya entonces aguda crisis política que vivía el país. Crisis que no tardaría en brotar ramas, luego de que Ernesto Zedillo, como presidente, le quitara los alfileres que sujetaban nuestra economía a finales del Salinato. Sin duda alguna, el estallido del levantamiento zapatista y los magnicidios de 1994 crearon las condiciones perfectas para reventar la ya de por sí endeble economía privatizada. Mientras esto sucedía, 2 fiscales especiales para el asesinato de Luis Donaldo Colosio ya habían fracasado, y uno más iba en camino de hacerlo. A Salinas le tocó nombrar a 2, a Zedillo a 1. El primero de ellos, Miguel Montes, nombrado un día después del asesinato con la aprobación de la familia Colosio Rojas, se dedicó a instalar la idea de que fue un operativo de la seguridad del propio candidato presidencial. Mario Aburto y colaboradores de Colosio fueron detenidos bajo esta línea de investigación. No obstante, nunca pudo encontrar más pruebas para esta teoría. Testigos que aseguraban haber visto a los supuestos culpables tramar el asesinato no pudieron corroborar sus dichos cuando la fiscalía los citó a declarar. En julio de 1994, Salinas removió a Montes de la investigación del caso e impuso a Olga Isla, quien se dedicó prácticamente a preparar una imputación para Aburto, concentrándose más en la famosa teoría del asesino solitario. Entonces llegó Zedillo a la presidencia y nombró en la Procuraduría General de la República al panista Antonio Lozano Gracia. Él, a su vez, colocó a Pablo Chapa Besanilla en la Fiscalía Especializada para el Asesinato de Colosio. A la luz de las recientes revelaciones, la labor de Chapa Besanilla puede calificarse de sabotaje. Sus indagatorias se concentraron en armar una teoría similar a la de Montes, en la que Otón Cortés, un chofer de dirigentes del PRI y colaborador de Colosio en diversas giras, era el segundo tirador. De finales del 94 al 96, la Fiscalía Especializada se dedicó a torturar gente, tergiversar los hechos y a jugar con el anhelo del pueblo mexicano de encontrar la verdad. Para entonces, alrededor del 85% de los mexicanos creía que se trataba de un complot, y Chapa Besanilla construyó una historia que parecía creíble, pero que cayó por su propio peso. Se probó que los testigos estaban inducidos y la titularidad de la Fiscalía debió volverse a renovar. Luis Raúl González Pérez, cuarto y último fiscal especial, nombrado también por Zedillo en 1996, recibió 20.468 hojas de investigación. Su labor fue ordenar la información que había, plantear todas las líneas de investigación posibles y resolver que se trató de un asesino solitario. El 31 de noviembre del 2000, González Pérez se fue de la fiscalía dando un carpetazo a la teoría del complot, pero sin poder dar tranquilidad a los mexicanos, que siempre dudaron de los resultados de las investigaciones. Sin embargo, desde los medios, los voceros del viejo régimen se dedicaron a difundir que la única teoría creíble y aceptable era la de un solo asesino, Mario Aburto, quien además no habría recibido órdenes de nadie. Poco se hablaba de que Lomas Taurinas fue transformado poco después del asesinato, que un policía de Tijuana que realizaba una investigación paralela fue asesinado, que había pruebas encontradas sobre el hallazgo de una segunda arma y que Córdoba Montoya, uno de los principales implicados en el caso, fue ayudado por Salinas para huir del país. Hoy sabemos que lo que construyó la Fiscalía Neoliberal es falso. Hubo un segundo tirador y lo peor de todo es que está vinculado al Estado mexicano. Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, es el responsable del disparo que recibió Luis Donaldo Colosio en el abdomen, reveló la Fiscalía General de la República 30 años después. Cabe destacar que este agente fue detenido desde aquel entonces, con sangre en su chamarra y plomo en sus manos. No obstante, fue liberado en Tijuana por quien era su superior en el CISEN, Genaro García Luna, entonces subdirector operativo de este organismo. El hoy detenido en Estados Unidos por conspiración internacional para tráfico de cocaína desde entonces operaba desde lo más oscuro del aparato gubernamental.
La influencia del panista para que no se supiera la verdad del caso Colosio marca el inicio de la segunda etapa del neoliberalismo, el narcoestado, que culminó hasta 2018 con la llegada, al fin, de un gobierno que está decidido a hacer pagar a los responsables del magnicidio.